Damas y caballeros, cordial saludo, arquistas constructores. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, porque el Autodesk nos va a regalar un curso AutoCAD. Y con ustedes, en esta oportunidad, gracias a la oportunidad de Politécnico de Colombia.com, que trae este artículo técnico, muchachos, para aprender de lo que son los comandos. Algunos comandos que nos trae software AutoCAD. ¿Cómo cuáles? Veamos. Tenemos, orden de desplazamiento. Que podemos hacer un plano, lo sellamos, después nos ubicamos en el centro para desplazarlo como una unidad, como un completo conjunto de líneas. Listo, entonces vamos al icono de desplazar o tecleamos la letra D de desplazamiento. Entonces esto va a ¿qué? Va a mover los objetos seleccionados desde un punto al otro punto. Los puntos pueden introducir mediante ¿qué? Se introducen mediante el ratón. Mediante el ratón se van a estar desplazando. ¿Mediante qué? Mediante el teclado. Entonces, primero, designamos el objeto. Objeto. Dibujo objeto. Lo seleccionamos. Después pulsamos la letra ¿cuál? La letra D. De desplazamiento. Pulsamos para aceptar la selección de desplazamiento del objeto. Entonces se inicia el movimiento realmente sorprendente. La orden de mover. Estamos moviéndolo así. Pregúntanos. Primero, ¿cuál es el primer punto de origen? ¿Cuál es el primer punto de origen de ese objeto? Cualquiera diría, es la esquina de abajo, la derecha, no la izquierda. El punto inferior izquierdo. Es como el punto de origen. Bueno, entonces sigamos. ¿Cuál es ese punto de origen especificado? Punto de abajo a la izquierda. Es decir, ¿desde dónde? Posteriormente, ¿cuál es el punto destino? De ahí se mueve hacia su destino. Una vez pinchado, una vez pinchado, el segundo punto, entonces, ¿dónde es? Pues arriba, diagonal derecha. La orden concluye, el objeto queda desplazado. Tenemos órdenes de desplazar. Tenemos órdenes de polilínea. Órdenes de polilínea, claro que sí. Una orden polilínea. ¿Cuál es esa orden de polilínea? Una orden de polilínea es una combinación de diversas líneas. Orden de polilínea, diversas líneas. Polilínea es una combinación de diversas líneas que están en 2D. Con curvas, con rectas, que están conectados entre sí, que se manejan como una única entidad. Es por tanto, un escalón superior a las más simples líneas. Es un escalón simple a las más simples líneas. Es por tanto un escalón superior a lo que son las simples líneas. Sueltas porque están rectas y están las curvas en una sola. Y entonces, ¿qué pasa? Pues este escalón para arriba, por debajo de lo que son los bloques dinámicos, que se verán más adelante. Perfecto. Son muy versátiles, sí, y tienen distintas propiedades, sí. El empleo de las polilíneas se recomienda siempre que se desee editar. El empleo de las polilíneas se recomienda siempre que se desee editar todos los segmentos de una vez. Aunque puede hacerse también de forma individual, como si fuera recta, como si fuera curva. Se puede entonces definir las anchuras de los segmentos individuales. Se pueden definir los segmentos individuales, sí. Del arco. El primer punto del arco. ¿Cuál es el primer punto? Sabemos que el arco puede tener 3 puntos. 2 extremos y uno intermedio. El primer punto del arco se sitúa en el punto final del segmento anterior, completamente tangente al tramo anterior. ¿Para qué? Para completar el arco. Basta
¿Con qué? Con precisar un punto segundo y un punto final. Basta con precisar un punto final. Una característica fundamental de las polilíneas 2D es que al tratarse de un solo objeto, ¿qué pasa? Al tratarse solamente de un objeto, defines entonces el área. Defines entonces las longitudes totales. Defines entonces el área, las longitudes totales. Se pueden consultar con la orden. Propiedades. Bueno, sabemos que tienen la idea de propiedades. Claro. Para definir las características de las líneas, propiedades. Si estamos en las polilíneas 2D, al tratarse de un objeto, un dibujo objeto, define el área, define las longitudes totales, que se pueden consultar con las propiedades. Si las usamos para definir áreas o longitudes, por ejemplo, contornos interiores de una estancia, para averiguar la superficie útil. Es muy importante. Las polilíneas estén cerradas. Polilíneas cerradas, sí. Si vamos a usar las áreas, por ejemplo, los contornos interiores de una estancia para averiguar la superficie útil. Es muy importante que las polilíneas estén cerradas. Otra cuestión que las hace atractivas es que, al tratarse de un solo objeto, una estadística, una X distancia, EQ, sobre ella nos ofrece un nuevo objeto ya terminado. Repito, otra cuestión que se hace atractiva es que al tratarse de un solo objeto, entre una X distancia, un lugar a otro, una X distancia sobre ellas, nos ofrece un nuevo objeto ya terminado. Pensemos, por ejemplo, en lo que es el borde de una piscina de forma compleja. Y la línea X distante, una línea X distante de anchura constante que representa a las piedras exteriores. Cuando trabajemos en 3D, veremos que las extrusiones 3D igual a línea de extrusión. Las extrusiones en dirección Z de una polilínea crea un sólido 3D. Muy bien. Nosotros usaremos constantemente las polilíneas de AutoCAD. Sí, para exportarlas a 3D Studio Max. 3D Studio Max. 3D Studio Max. Y allí se extrusionarán para obtener sólidos. También se les puede dar grosores permanentes. Un grosor permanente, el grosor es 0. Un grosor es 0. Dibujemos la base del banco mediante polilíneas. Dibujamos la base mediante polilíneas. Son 8 rectángulos de 50 por 65. Listo, comenzamos las rectas, los rectángulos 50, 65. Comenzamos por el de la derecha, dibujándolo en cualquier parte y después desplazándolos a su sitio. Muy bien. Seguimos entonces con algo llamado orden POL, orden POL. Concluimos con C para cerrar. Hacemos el rectángulo, lo concluimos con la C de cerrar. Seguidamente, la movemos a su sitio. Pero tenemos que preparar donde ya sabemos. Sabemos por el plano acotado. Que se encuentra centrado sobre una guía vertical. A la retícula se encuentra centrado sobre una guía vertical de la retícula a 25 centímetros. Se encuentra centrado sobre una guía vertical de la retícula
y a 25 centímetros de la horizontal. Localizamos entonces el punto y la movemos a las dos fases. Primero, desde su mitad hasta la guía y después la volveremos a mover. Luego la volveremos a mover. Localizamos el punto y lo movemos en dos fases. Primero, desde su mitad hasta la guía. Después, segundo, la volveremos a mover en lo vertical. Orden de desplazar. Señalaremos el objeto y entenderemos, solicitar desde dónde. Y le decimos desde la referencia a los objetos. Control, botón, punto medio. Y lo acercamos sin pinchar. Aún a uno de los lados menores de las polilíneas. Vemos que aparece un símbolo triangular, diferente al del punto final, que aparece anteriormente, y un letrero de aviso azul de que ese es un punto medio de un segmento. Pinchamos y ese es nuestro origen de desplazamiento. Vemos que aparece un símbolo triangular, diferente al de un punto final. Vemos que aparece un símbolo triangular. Aparece un símbolo triangular. Va a aparecer en nosotros un símbolo triangular, muchachos, diferente al de qué, al de un punto final. ¿Y qué? Y que aparece anteriormente a un letrero de aviso azul. Sí, letrero de azul, que ese es un punto medio de un segmento. Pinchamos. Este es nuestro origen de desplazamiento. Pinchamos. Observamos cómo se produce un arrastre del objeto anclado. Es que estaban anclando el objeto, el dibujo objeto. Por eso se ve el símbolo triangular y el letrero azul. Es un punto medio. Un segmento pinchamos, es el punto de desplazamiento. Obsérvese cómo se produce un arrastre del objeto anclado. ¿Cómo se produce un anclaje del cursor al cursor? Un efecto visual para indicarnos cómo quedará el objeto seleccionado. Si decidimos pinchar en el punto donde se encuentra en ese instante el cursor, el destino del desplazamiento es el de momentos, el cruce de las dos líneas del grid, es decir, la intersección de ambas. Si no tenemos puesto la intersección como referencia, una intersección como referencia a objetos permanentes, lo activamos también, lo vamos a activar como con un control derecha y lo elegimos. Intersección, nos vamos a intersección, sí. Activamos también el control, botón derecha, control. Entonces ponemos control y el botón derecho del mouse. Elegimos esta debajo del punto medio que acabamos de elegir, intersección. Bueno, podemos jugar con esto que es control y más botón derecho del mouse para escoger lo que es una intersección. Se va a llegar al punto de la intersección. ¡Qué bueno! Sí, entre dos líneas. ¡Tin! ¿Qué pasa ahí? Vemos la opción punto final, punto medio, intersección, intersección ficticia. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Ahora con las ruedas del ratón nos alejamos de la escena y nos acercamos al cruce en cuestiones de designación de intersección de ambas guías. Entonces aplicamos esto, Enter, para aceptar este primer desplazamiento. Acabamos de mover mediante las indicaciones. Ahora lo haremos en vertical numéricamente. Orden de desplazamiento. Seleccionamos el objeto. Enter para aceptar esa selección de dónde a dónde. ¿De dónde vamos a aceptar esto? ¿De dónde a dónde? Origen. En punto cualquiera de las pantallas. Origen en punto de cualquiera de las pantallas. El destino.
con F10, F11, F10, F11, la polar activada, F10 o F11 para la polar activada, o F8 si queremos que sea ortogonal, activado. Movemos el cursor hasta que le aparezca la guía del autotrack vertical. F8, F11, polar. ¿Nos gusta el cuento de la polar? Pues nos vamos con F11. ¿Nos gusta el ortogonal? F8. Entonces movemos el cursor hasta que aparezca la guía del autotrack. Autotrack. Track. Vertical. Y escribimos la distancia, en nuestro caso, que es cuando aparezca la guía del autotrack, digamos vertical, para escribir la distancia. Esto para escribir la distancia. Ah, pero qué bueno. Justo ahí se escriben las distancias. Ya, junto a las guías de los autotracks. Junto a las guías del autotrack aparece un indicador azul. Junto a las guías del autotrack aparece un indicador azul. Guía autotrack, aparece un indicador azul. Indicador azul de las coordenadas en ese instante. Te aparece una guía autotrack azul que aparece en indicadores azules de las coordenadas en ese instante. Junto a la guía del autotrack aparece un indicador azul de las coordenadas en ese instante. Solo nos avisas, pero las coordenadas se las doy yo por teclado, ignorando el aviso. Entonces aquí hay 8 bases separadas. 8 bases separadas. La separación a ejes será de 206 más 50, entonces 256. O sea, como son centímetros, quedan 2.56 metros. Copiaremos este objetivo a la izquierda. Orden copiar. Designamos el objeto. Y cuando nos solicita el punto origen, estamos solicitando un punto origen. ¿Cómo vamos a hacer para solicitar punto origen? Entonces hacemos igual que antes, pinchamos un punto cualquiera, movemos el cursor hasta que aparezca la guía del autotrack. Apareció la guía del autotrack, podemos hacer el punto origen. El punto de la intersección, punto origen. ¿Qué pasa? Se habla de la intersección, se habla del punto origen. Pues bueno, ocurre cuando aparece la guía del autotrack, que nos interese y le damos las distancias. Track, que nos interese, le damos las distancias. Concluir el orden. ¿Podemos entonces copiar este objeto? ¿Podemos copiar este objeto? ¿Podemos copiar este objeto? Las otras 6 veces que quedan usando gráficamente la orden. ¿Podemos copiar este objeto? Las otras 6 veces que quedan usando gráficamente la orden mover con referencia a objeto final. Orden de
Mover con referencia a objetos. Se puede mover, ¿sí? Con la orden. ¿Cuál es la orden de mover? La orden de mover. Ajá. Bueno, estamos entonces. La orden de mover, le damos la orden de mover. Nos quedamos ahí un rato pensando. Hacemos igual. Pinchamos el punto cualquiera. Movemos el cursor hasta que aparezca la guía del autotrack que nos interesa y le damos la distancia. Escribimos distancia. Podemos copiar este objeto las otras 6 veces que quedan usando gráficamente la orden mover con referencia a. Mover con referencia a. Punto final. Punto final. Listo, buenísimo. Mover con referencia a punto final. Orden aislar capas. Orden de aislar capas. Iconos taca, taca, en las barras de herramientas capas. Vamos a trabajar solo con las capa planta. La capa planta. O sea, viene siendo la primera, la de la capa planta. Primero aislamos la capa planta. Con el botón podemos solo pinchar. ¿Sí? Solo vamos a pinchar, aislar la capa, es decir, hacer que todas estén apagadas, salvo la que pinchamos. Designamos un objeto cualquiera rojo a la planta. Convertimos líneas sueltas en una polilínea llamada Edit Pol. ¡Wow! Interesante. Oye, pero qué interesante que se puede hacer esto. Convertir líneas. Línea en una polilínea. Polilínea. Edit. Pol. Orden. Edición de polilínea. Icono. Entonces, vamos a convertir todo el contorno del zócalo. Vamos a convertir todo. Vamos a convertir todo el contorno del zócalo, capa planta, en un único objeto. Vamos a convertir el contorno de un zócalo, de una capa, en un único objeto. Una polilínea, para eso usaremos un truco de orden editar polilínea. Al escribir editar polilínea es edit pol. Editar polilínea. La ventana de comandos. Nos pregunta por la polilínea. ¿Qué queremos editar con la polilínea? Pinchamos una de las líneas del contorno a unas sabiendas de que no es una polilínea. Clic en el contorno. Contorno. Muy bien. Pinchamos una de las líneas del contorno. A unas sabiendas que no es una polilínea y la ventana del comando nos responde que ese objeto no es una polilínea. Ese objeto no es una polilínea. Pero si queremos convertirla en una, entonces contestamos si queremos convertirla en polilínea. Es que queremos convertirla. Para que si por favor nos dejan convertirla en polilínea. Entonces pinchamos una de las líneas en los contornos aún sabiendo de que no es una polilínea, si queremos. Y
cancelaremos la orden. Esa línea ya es una polilínea. No concluiremos la orden, sino que usaremos la opción para añadir tramos. Nos ofrece una compleja relación de opciones. Nos quedaremos con la de juntar. Opción juntar, con lo que escribimos J. J de juntar. Oye, entonces convertimos una de esas líneas de la planta en polilínea. Luego nos vamos a la idea de juntar, o bien con el botón derecho del ratón, juntar. Añadir más tramos. Entonces, si la idea es añadir más tramos, entonces nos vamos a juntar. Entonces, la idea de convertir en una planta una línea que sea bautizada polilínea es para después añadirla a más tramos y nos vamos a juntar la J. Seguidamente, le designamos a los objetos que queremos que se añada la polilínea. Por favor, añádete polilínea. Juntarse y añadir polilínea. La polilínea. Perfecto, muchachos. Todos lo sabemos. Los segmentos que queramos añadir han de estar unos a continuación de los otros. Es decir, no solamente tocándose unos, sino que el punto final de un segmento ha de coincidir con el punto final de un segmento, punto final de inicio del siguiente segmento. Sí. Punto final del segmento, es decir, no solamente tocándose, sino que el punto final de un segmento ha de coincidir con el punto final de una línea del inicio del segmento. Bueno, si los segmentos no se tocan o se cortan, a partir de ahí no continuará añadiéndose objetos de polilínea. Se van a cortar más que todo para introducir ventanas o puertas. ¿Listo? O para hacer algún cambio. Por ejemplo, en la escalera. Hemos de seguir el contorno del borde, despreciando los escalones. El orden en que se introducen los objetos que van a formar parte de la polilínea no es importante, el orden no importa, pero sí que se toquen sus extremos. Ejemplo de puerta, ejemplo de escalera. Se toquen por favor los extremos. Ah, bueno, es importante. Toquen los extremos. Entonces, se desprecian los escalones. El orden en que se introduce los objetos, orden de que se introducen objetos, que van a formar parte de las polilíneas. No es importante, pero sí que se toquen los extremos. Siempre es importante que se toquen los extremos. Concluimos entonces la orden con Enter. Nos avisa de cuántos segmentos se han añadido. Y nos pregunta si queremos seguir editando nuevas polilíneas. Queremos seguir editando nuevas polilíneas. Enter para cerrar la orden. Aparentemente el resultado es el mismo. Sin embargo, ahora es un solo objeto. Ah, bueno, todas las líneas vienen a ser objeto. Ah, bueno. Objetivo final. Hacer que todo el dibujo sea un objeto. Tic, listo. Pero por supuesto, si los designamos, se designan. Completo el contorno. Si hacemos un desfase a 5 metros, por ejemplo, de la polilínea, por ejemplo, que ha sido recién creada,
vemos que se lo aplica a toda la superficie. Borramos la polilínea. Era solo un ejemplo. Orden de descomponer. Descomp. Ahí, como está todo en objeto, todo queda en objetivo, que todo el dibujo sea un objeto. Pero no solo es esto, sino que también se puede descomponer a partir de ahí. Objeto. Listo. Nos van a enseñar a descomponer con descomp. Listo. Una vez creada la polilínea, se puede utilizar la orden de descomponer para convertirla en una nueva línea, en un segmento de arco original, sueltos. Al descomponer una polilínea gruesa, la anchura de la línea vuelve a adquirir el valor 0. Anchura de línea 0. Los segmentos de la línea, segmento de línea, resultantes se colocan en el centro de lo que era la polilínea gruesa. Al descomponer una polilínea gruesa, la anchura de las líneas vuelve a adquirir el valor 0. Los segmentos de las líneas resultantes se colocan en el centro de lo que era la polilínea gruesa. Hagamos pruebas para descomponer. Como vemos, es muy sencillo y rápido descomponer una polilínea. Siempre se puede hacer en un momento, o sin embargo, que todas las líneas del zócalo están agrupadas en la polilínea. Todas las líneas agrupadas en la polilínea. Y se puedan designar de una sola vez. Puede tener entonces ventajas, sí. Así que deshacemos la orden de descomponer y volvemos a tener de nuevo las líneas que están agrupadas. Estas líneas están agrupadas en una polilínea. Bueno, descomponer para volver al tema de las líneas agrupadas en una polilínea. Mira, nos estamos acercando al tema de los muros. Vamos a hacer una capa que diga muros. Listo. Bien, vamos a crear entonces los muros de lo que es nuestro pabellón. Los haremos con líneas sueltas en las capas. Muro de color amarillo. Esto. Las carpinterías se harán en las capas carpinterías de color azul. Listo. Muros, carpintería. Todos los muros tienen grosores de 20 centímetros. Todos los muros van a tener un grosor. Métele 20 centímetros de grosor. En cambio, las carpinterías van a tener un grosor de 6 centímetros. Muros, 20 centímetros. Capas, 26, carpintería. Hay que fijarse. Hay que fijarse bien en la disposición de unos y de otros. Ningún muro va al eje de la trama. Ningún muro va a el eje de la trama. Algunos apoyan una de sus caras sobre la trama. Algunas de las caras del muro pueden ir en el eje. Pueden ir sus caras sobre el eje. Ya pues, ningún muro va a eje de la trama. Ningún muro va al eje trama.
Mira, las carpinterías van preferentemente. ¿A dónde? A los ejes de las tramas. Las carpinterías van preferentemente a los ejes de las... En cambio, las carpinterías sí van al eje de las tramas. Van al eje. Listo. Entendemos. Las carpinterías van sobre los ejes. Las carpinterías van preferentemente al eje de la trama. Están realizando entonces marcos de tubos de acero inoxidable. Digamos, ejemplo de que se hagan tubos de acero inoxidable del 60 por 60 milímetros. Y son módulos de, digamos, 1,20 de ancho, preparados en general para albergar vidrios. En el centro, cuando comienza o termina una carpintería, ¿qué pasa? Lo hace con un tubo de sección cuadrada. Se deja al alumnado la conclusión del levantamiento de la planta. Alzados, bueno, tema de alzado. Cuando se habla de los alzados a cierta distancia de los puntos más alejados de las tramas grid, bueno, puntos alejados a cierta distancia de los puntos más alejados de las tramas de los grid, se planteamos dos líneas paralelas. Puntos alejados de la grid. Se plantean dos tramas, que serán las líneas de cota. Líneas de cota. ¿Qué pasa con las líneas de cota? Cero, del alzado. Cota cero del alzado. Cero. Líneas de referencia para tomar distancia. Líneas de referencia para tomar distancia. Listo. Buenísimo. A partir de esas líneas, de esos puntos que están alejados de la grid, pues se plantean dos líneas. Líneas de la cota cero del alzado. ¿Por qué es importante la cota? Porque a partir de ahí salen las líneas de la cota del alzado. Líneas de referencia. Líneas de cota. Líneas de referencia. Para tomar distancias. Las líneas cota para el alzado. Las líneas de referencia para tomar distancias. Muy bien. Muy bien. Lo crearemos entonces en las capas. Una capa nueva que diga alzados ejes. Capa nueva para alzados. Los alzados van con capa nueva. Alzados eje. Listo. Sobre estas líneas levantaremos los alzados. Es que sobre estas líneas. ¿Sobre cuáles líneas se levantan los alzados? Sobre las líneas de las cotas.
Mm, muy bien. Sobre estas líneas levantaremos los alzados. El resto de las líneas de los alzados se harán en la capa alzados de color blanco. Alzados ejes, capa sin embargo, cuando son alzados, pues mira, alzados ejes, alzados de un color y alzados de otro color blanco. Hasta ahí todo muy bien. Ah, bueno, me gusta entonces. El próximo tendremos que hablar sobre otras órdenes de dibujo y de edición. Otros comandos. Muchas gracias a todos. Con esto, finalizando la diferencia entre líneas de cota y líneas de referencia. La diferencia entre las líneas de cota, líneas de referencia, es que las cotas son líneas para levantar, para ser levantados, para alzados, con la opción de poner capas como alzados ejes y alzados blancos. Bueno, muchas gracias. Seguimos próximamente con la página 31. 31, otras órdenes de dibujo y de edición.